Buen día, profesor. Vamos a presentar el video de la actividad de la conexión al sensor MPU. Y voy a comenzar describiendo algunos puntos importantes de la actividad, por ejemplo, el acelerómetro y su función. El acelerómetro es un dispositivo que mide la vibración o la aceleración del movimiento de nuestra estructura. La fuerza que genera por la vibración o por el cambio de movimiento, la aceleración, hace que la masa se comprima y el material genere una carga eléctrica que es proporcional a la fuerza ejercida sobre él. Después vamos a tomar en cuenta las coordenadas de X, Y Z para un objeto de 3 dimensiones, que en este caso lo podemos usar como head o yaw, el pitch y el roll. El head es el que va en Z, pitch es el que va en Y y el roll es el que va en X. El hecho de que una carga sea proporcional a la fuerza y que la masa sea constante hace que esta carga también sea proporcional a la aceleración. Estos tres ángulos son la dirección, elevación y ángulo de alabeo y son equivalentes a 3 maniobras consecutivas. Dado un sistema de 3 ejes fijos en el plano, estos ángulos de navegación son un tipo de ángulos de Euler usados para describir la orientación de un objeto cuando se tiene un sistema de coordenadas móvil respecto a uno fijo. El MPU es una unidad de medición inercial o IMU de 6 grados de libertad, pues combina un acelerómetro de 3 ejes y un giroscopio de 3 ejes. Este sensor es utilizado en lo que es la navegación, goniometría, estabilización, etc. Bueno, la aceleración, que es lo que está utilizando, es la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Eh, Se puede decir que es un cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y su fórmula es aceleración es igual a la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo. Asimismo, la segunda ley de Newton indica que en un cuerpo con masa constante, la aceleración del cuerpo es proporcional a la fuerza que actúa sobre él mismo. O sea, la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Este concepto es utilizado por los acelerómetros para medir la aceleración. Otra cosa que vamos a estar midiendo es la velocidad angular. La velocidad angular es la tasa de cambio del desplazamiento angular por unidad de tiempo, es decir, qué tan rápido gira un cuerpo alrededor de su eje. Y su fórmula se podría describir como la derivada de teta sobre la derivada del tiempo. Bueno, los giroscopios utilizan un MEMS, Microelectromechanical System, para medir la velocidad angular usando el efecto Coriolis. Con un giroscopio podemos medir la velocidad angular y si se integra la velocidad angular con respecto al tiempo, se obtiene el desplazamiento angular, lo que es la posición del mismo. Bien, como podemos observar en la pantalla, el programa que estamos utilizando, o bueno, más bien que creamos, van a traer varias librerías. La primera, indicamos que vamos a empezar a mandar registros. Abajo podemos ver el 12cdb.h, que este es para empezar a indicar que vamos a utilizar el MPU. Abajo es el complemento para poder inicializarlo. El que sigue, el ROS.h, es para la conexión con ROS. El que tenemos abajo es para indicar que los mensajes que vamos a transmitir va a ser en forma de vector. Y el TF es el tópico. Para inicializar el MPU, primero necesitamos llamar el registro de la dirección del I12C del IMU para mantener el giroscopio y el acelerómetro en cero. Los radios de conversión que tenemos acá, este A-R nos indica la mitad de nuestras fuerzas G, que serían 2 fuerzas G que estamos utilizando, que va de menos 32.768 hasta más 32.768, que dividido entre la mitad son 16.384. Y de esta manera obtenemos los 2G de los acelerómetros.
G-R nos sirve para calcular para obtener los giros del giróscopo en metros sobre segundo. También tenemos la conversión de radianes a grados, porque recordemos que estamos obteniendo en radianes y necesitamos mostrarlo en grados. Primeramente declaramos los valores sin procesar. En este caso se guardará en ACX la aceleración en X, la aceleración en Y, la aceleración en Z, y en GYX se mostrará el giro en X, los giros en Y y los giros en Z. Cabe recalcar que estos valores se mandan en enteros de 16 bits. También tenemos declarados los ángulos, que en este caso tenemos dos ángulos, que sería X y Y. Tenemos 3 giros, que serían los 3 giroscopios. Y finalmente tenemos los ángulos, que también se nos van a reflejar 3 ángulos finales. Tenemos el tiempo previo y la delta t. Con este comando de acá inicializamos el nodo en ROS. Mandamos mensajes a través de geometría MCGS. Y nuestros mensajes van a ser tipo vector de los valores que obtengamos en Oriente. Se publica en IMPU Data y ahí se va a publicar lo que obtengamos en Oriente. Con esto se inicializa o se debería inicializar se puede inicializar los datos en RVIS, pero no pudimos inicializar el RVIS para mostrar los datos como mostraba el PDF indicado. También tenemos en el Voice Setup, tenemos la inicialización de la librería Wire, así como la inicialización del nodo, y se advierte que va a publicarse con IMU. Se manda a llamar la directiva de 6B, que si recordamos es para tener todos en 0, y nuestra velocidad de transmisión será 57.600. Bueno, en el while loop, lo primero que vamos a hacer es leer los datos de la aceleración del MPU. Empezamos con la línea de texto del código wire.begin transmission MPU. Después de esto, vamos a pedir el registro que sea 0 por 3B. Esto corresponde a la aceleración en X. Después de eso, vamos a indicar, pues la línea de texto es ACX, que es aceleración en X. Vamos a pedir que el registro se recorra 2 bits, como tenemos indicado ahí, 2 comillas y un 8 si no me recuerdo. Y eso se va a aplicar para los 3 aceleraciones. Después de eso, a partir de los valores del acelerómetro, se calculan los ángulos X, Y, respectivamente con la fórmula de la tangente que tenemos en el programa. Y también, retomando lo que dice mi compañero, se aplica lo mismo para los giroscopios. Simplemente cambia la directiva, que en este caso el registro estará en 0 por 43. Y este registro, recordemos que está en 16 bits y tenemos que llamarlo en 8 bits. Por eso se llaman 6 registros. Se recorren y se dividen en los registros altos y los registros bajos. Pasando al cálculo del ángulo del giroscopio, se van a calcular los valores que tenemos en el giroscopio X, giroscopio Y, giroscopio Z. Esto se va a multiplicar por la variable ya que estaba descrita para observarlos en metros sobre segundos. También calculamos la delta t, que es el tiempo menos el tiempo previo sobre 1000, que el tiempo previo es el tiempo después de realizar el cálculo de delta t. Aquí se aplica el filtro complementario, que el filtro complementario es uno de los más usados por su fácil aplicación, que combina el ángulo calculado por el giroscopio y el ángulo calculado por el acelerómetro. La necesidad de combinar ambas lecturas es que solo
es que si solo trabajamos con el acelerómetro, este es susceptible a aceleraciones producto del movimiento del MPU o las fuerzas externas, pero en tiempos largos el ángulo acumula varios errores. Y a diferencia de que si trabajamos solo con el giroscopio, si bien este no es susceptible a fuerzas externas, con el tiempo el error igual es muy grande y solo sirve para medirse en tiempos cortos. Por ello, las ecuaciones para calcular el ángulo usando un filtro complementario es el ángulo menos 0.98 por el ángulo por la velocidad angular del giroscopio por delta t, y todo eso se le suma más 0.02 por la aceleración del ángulo en el acelerómetro. De esta forma, el ángulo del acelerómetro está pasando por un filtro pasabajos amortiguando las variaciones bruscas de aceleración, y el ángulo calculado por el giroscopio tiene un filtro pasaltos teniendo gran influencia cuando hay rotaciones rápidas. Y finalmente mostramos los valores por la consola Orient.x, Orient.y y Orient.z, que son los ángulos que hemos localizado, que en este caso sería roll, pitch y yaw. Finalmente lo publicamos a través de imug-pu, inicializamos el RVIS y mandamos las transformadas de rotación. Pasar a la conexión con ROS. Para esto abrimos un terminal y pasamos al Chain Victory ROS Serial bajo WS. Aquí inicializamos ROSCore. Ya se inicializó, abrimos otra pestaña y corremos el ROS Serial, Python Serial, _node_. Como podemos ver, ya ha detectado la conexión con Arduino y podemos verificar los tópicos con ROS Topic List, y tenemos los dos tópicos que nos interesan, el IMUData y el TF. En ambos datos se está mandando los registros. Ahora, para visualizarlo mejor, vamos a correr el RQplot en TF. Y bien, aquí podemos visualizarlo. Aquí vemos el carrito. Si yo lo muevo en Y, cambia el valor del ángulo de pitch. Pues presenta cambios. El IMUData Z. Y si yo lo muevo en roll, igual presenta cambios.